Entonces comenzamos con la parte de farmacología del sistema nervioso. Ahí está como una introducción chiquita mía. Ahí lo único es que el candidata ya no es candidata, sino ya soy magíster, sino que no le he actualizado. Se me ha olvidado. Pero de resto, un mini recorderis. Esto lo vemos después. Esto era lo que yo les decía el viernes, que íbamos a ver todo el sistema nervioso autónomo, que fue con lo que comenzamos. La parte de anestésicos, la parte de sedantes y neuroleptoanalgesia. La verdad, yo creo que este semestre voy a hacer otra vez el cambio y vamos a ver primero sedantes, tranquilizantes y relajantes musculares antes de anestésicos generales. ¿Listo? Ya esta partecita se les había explicado, que era todo lo que hacía el sistema nervioso autónomo. Lo mismo los mediadores o los digamos los neurotransmisores que median ese tipo de actividades. Bueno, acá esta grafiquita yo se las comparto. Acá la otra que me falta arreglar es que no está citado de dónde saqué. Esto lo saqué de la farmacología de Katzun. ¿Listo? Esta es una farmacología humana, pero aplica bastante bien para veterinaria. ¿Listo? O sea, en bases de información, tiene mucha información que a ustedes les va a funcionar. Y esa está acá en el... Momento. Les va a servir este recorderis de neurotransmisores, porque acá les dice qué transmisores y qué función tienen. ¿Listo? Entonces eso se los dejo ahí para que cuando les comparta la presentación ustedes tengan ese recorderis. Pero lo que les digo, esa información yo la traje de la Katzun, que es farmacología humana. Ya les había dicho esto en la clase pasada, los receptores del sistema nervioso. Digamos como el dibujito que también habíamos hecho en la clase pasada. Este es un gráfico, bueno, este no es un gráfico, sino es una tabla también de la Katzun, pero que yo se los expliqué con mi dibujito todo choneto. Entonces, pero pues, básicamente es lo mismo. ¿Listo? Entonces, ahora sí comenzamos con la parte del sistema nervioso parasimpático y yo te doy esa explicación. ¿Listo? Se recuerda. Entonces, comenzamos con el sistema nervioso parasimpático, es decir, que vamos a hablar de qué neurotransmisor, de qué mediador, de acetilcolina. ¿Listo? Y vamos a hablar de receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. ¿Listo? Entonces, en cuanto al sistema nervioso, ya les explicaba en la clase pasada que tenemos fármacos que van a ser agonistas y fármacos que van a ser antagonistas. ¿Qué otra forma de decirle? Tenemos fármacos agonistas o fármacos parasimpático-miméticos. ¿Listo? Cuando ustedes vean esa finalización en miméticos, estamos hablando de un agonista. Y también hablábamos de antagonistas, que serían los parasimpático-líticos. ¿Listo? Entonces, lo lítico significa antagonista. Entonces, vamos a comenzar hablando de fármacos o sustancias químicas que me van a afectar, bien sea de forma positiva o de forma negativa, los receptores nicotínicos. ¿Bien? Pues, copien ahí. ¿Listo? ¿Ya lo puedo pasar? Entonces, me pasé. En cuanto a los nicotínicos, debo decir que de importancia clínica vamos a hablar de antagonistas. ¿Listo? Porque en cuanto a los agonistas, clínicamente no tienen ninguna relevancia. Entonces, en cuanto a los agonistas nicotínicos, ya les decía, no vamos a hablar de fármacos parasimpático-miméticos de los receptores nicotínicos, porque como tal, acuérdate que mimético es que son agonistas. Entonces, tú puedes decir
psicomiméticos de los nicotínicos. ¿Listo? Suena medio trabalenguas, pero me estoy diciendo básicamente lo mismo. ¿Listo? Terapéuticamente y farmacológicamente, o sea, clínicamente, no vamos a tener fármacos que tengan esta connotación. ¿Listo? Solo existe una sustancia que es agonista de estos receptores y es básicamente la nicotina. ¿Y nosotros utilizamos de forma clínica la nicotina? No. ¿En qué casos utilizamos la nicotina? Dime. ¿Cómo dijiste? Y la usamos somos los humanos. ¿Listo? Resulta que estos receptores recibieron su nombre porque la sustancia que es afín a esos receptores pues es la nicotina, entonces por eso se llaman nicotínicos. ¿Listo? Son, bueno, su efecto como tal o cuando hay efectos de la nicotina, lo que va a generar es un efecto de estimulación, o sea, un efecto positivo sobre las fibras sensitivas. Entonces digamos que por eso también cuando se están fumando o cuando sí, básicamente cuando se consume nicotina, se siente como cierto efecto de relajación o cierto efecto placentero, pero es porque el efecto es agonista para esos receptores. ¿Listo? En veterinaria nuestros pacientes, al igual que para nosotros, también hay dosis tóxica de nicotina y estamos hablando que la dosis tóxica es de 0.5 a 1 miligramo por cada kilogramo de nuestros pacientes. Como nuestros pacientes no fuman, la forma normalmente de intoxicación es por consumo de cigarrillo o en su defecto por exposición crónica al gas que se genera cuando se fuma. ¿Listo? Entonces, clínicamente no vamos a tener fármacos más adelante que tengan ese mecanismo de acción, solo la nicotina. ¿Vamos bien con esa partecita, cierto? En cuanto a los antagonistas nicotínicos, de ellos sí vamos a tener. ¿Listo? Vamos a hablarlos más adelantico, acá se los explico. Muy rápido, pero más adelante se los explico. Antagonistas o parasimpaticolíticos de receptores nicotínicos. ¿Listo? Seguimos hablando de nicotínicos. Entonces, estas son sustancias que me van a bloquear esos receptores nicotínicos. Vamos a tener dos grupos básicamente de fármacos que se categorizan como bloqueantes del ganglio y relajantes musculares periféricos. Entonces, breve recorderis. Cuando hablamos de examen clínico, ¿los ganglios dónde quedan? Error, esos son linfonodos. A todos nos enseñaron que se llaman ganglios, que los ganglios son mandibulares, los preescapulares, inguinales, popliteos, todos esos nos los enseñaron como ganglios. Pero resulta que para neurología los ganglios son donde se unen muchos cuerpos neuronales, o sea, la cabecita de la neurona. Entonces, esos cúmulos de cabecitas de neuronas, eso es un ganglio. Y los que hablábamos de submandibulares, preescapulares, inguinales, se llaman linfonodos. ¿Listo? Puede variar de clínico en clínico, sino que vuelvo y digo, mi escuela viene de neurología, entonces a mí sí la letra con sangre entra, me enseñaron muy bien que los linfonodos, los mandibulares y todos los demás, y que los ganglios quedan en el sistema nervioso y son los cúmulos de cabecitas de neuronas. ¿Listo? Entonces, resulta que tenemos dos tipos de relajantes musculares. Tenemos los relajantes musculares que me van a bloquear ese ganglio neurológico, ese montoncito de cabezas, van a impedir que la acetilcolina pues genere el impulso y haya una contracción muscular. Y también tenemos otros que son relajantes musculares periféricos. Esos relajantes musculares periféricos, ¿en qué cambian con los ganglionares? Que no me bloquean todo el nervio, sino me bloquean solo un pedacito. Entonces, ¿ustedes qué tanto se acuerdan de fisiología del sistema nervioso central? Combinado con anatomía. Ustedes, entonces,
formas de inervar un músculo, ¿cierto? Tenemos de origen, desde la médula, que nace el nervio y se va hasta el musculito. Ahí en ese nacimiento de la médula es donde tenemos los ganglios, ¿listo? Donde se genera el cúmulo de neuronitas y solo sale el cuerpo de la neurona, que es básicamente el nervio. ¿Vamos bien hasta ahí, cierto? Los que bloquean los ganglios son esos que me bloquean esa parte. Esa extensión de ese cuerpo neuronal, ¿a dónde llega? Anatómicamente, ¿a dónde llega para inervar? Al músculo, ¿cierto? Pero ¿cómo se llama esa inserción entre el nervio y el músculo? Mira, se llama placa neuromotora. ¿No se acordaban de ese pequeño detalle? Nunca lo he escuchado. ¿Nunca lo habían escuchado? Uy, no, un momento. ¿Cómo que nunca habían escuchado eso? Es en serio.